Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a poner el foco en algo que vemos todos los días, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en todo lo que hay detrás? Hablo del packaging y el etiquetado. Vamos a descubrir cómo algo tan aparentemente simple como una caja ha evolucionado hasta convertirse en una pieza absolutamente crítica para la logística y la comunicación en todo el mundo. Empecemos, pues. El embalaje es mucho más que una caja, ¿verdad? Es, de hecho, el punto de encuentro, el nexo de unión de toda la cadena de valor. Vamos a ver por qué. Su función va muchísimo más allá de simplemente proteger lo que lleva dentro. Mirad, para que nos hagamos una idea de su importancia, esta cita de Mere José Escudero Serrano lo clava. Lo que nos viene a decir es que el envase es esa plataforma donde se cruzan los intereses de todo el mundo. Pensemos en ello: el fabricante, el distribuidor, la persona que lo compra al final e incluso el medio ambiente. Por eso decimos que es el verdadero corazón de la cadena. Vale, entonces, si es tan importante, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue, por ejemplo, que un paquete que viaja por todo el mundo se entienda en todas partes, sin importar el idioma? Pues muy fácil, cumpliendo una triple función que es fundamental. La primera, la codificación, que sirve para saber dónde está en cada momento, la famosa trazabilidad. La segunda, la información, que nos dice cómo hay que manejarlo. Y la tercera, la más obvia, claro, proteger lo que lleva dentro. Bien, y para entender cómo funciona todo esto, hay que saber que el embalaje se organiza en 3 niveles muy claros. Vamos a verlos, desde lo más pequeño, el producto individual, hasta el envío gigante que va en un camión. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta jerarquía la vemos todos los días. El primario, pues es el que está en contacto directo con el producto, un brick de leche, por ejemplo. El secundario es el que agrupa a varios de esos bricks, ¿sabes? La caja que los contiene. Y por último, el terciario, que ya es para el transporte a lo grande, el palé que junta un montón de esas cajas. Y ojo, que esto no es solo para organizarse. Esta estructura es la que hace que todo sea eficiente, el mover las cosas, almacenarlas, saber cuánto tienes, todo. Claro, llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿y cómo se elige el embalaje perfecto? Pues no es nada fácil, ¿eh? Es una decisión súper estratégica. Hay que tener en cuenta un montón de factores para dar con el equilibrio justo. Vamos a ver cuáles son. Elegir bien es como hacer un puzzle. Hay que encajar varias piezas. Por un lado, hay que pensar en el producto en sí. ¿Es frágil? ¿Cuánto vale? Luego, ¿cómo va a viajar? ¿En barco? ¿En avión? ¿Va a hacer calor? ¿Frío? Por supuesto está el tema de los costes. Y cómo no, hay que cumplir con todas las normas técnicas y legales. Al final, la clave está en el equilibrio. Siempre va a ser un tira y afloja entre proteger el producto al máximo, dar una buena imagen y que los costes no se disparen. Y esto de las normas que acabamos de mencionar es súper importante, no te lo puedes saltar. Aquí en España, por ejemplo, AENOR es la que establece los estándares técnicos para casi todo. Pero si lo que se transporta son sustancias peligrosas, la cosa se pone mucho más seria. Ahí entra en juego una legislación súper estricta, como el Real Decreto 363/1995, que te dice exactamente cómo tienes que envasar y etiquetar todo para que no haya ningún peligro. Vale, ya hemos hablado de la protección, de la caja en sí, pero ahora vamos a la otra parte clave. La información. Las etiquetas, los símbolos, son como un lenguaje universal. Da igual que el paquete esté en España, en China o en Brasil, todo el mundo tiene que ser capaz de entender lo que pone. Y aquí la norma reina es la ISO 7080. Piensa en ella como el diccionario visual de la logística. Es la que nos da esos dibujitos, esos pictogramas que todos hemos visto mil veces. La copa rota, que significa frágil, las dos flechas hacia arriba de este lado hacia arriba. Gracias a esto, cualquier operario en cualquier rincón del mundo sabe cómo tratar ese paquete. Luego tenemos el estándar GS1. Si la ISO 78 eran los dibujos, el GS1 es el DNI digital del producto. Cada código de barras es único en el mundo. Esto es lo que permite hacer un seguimiento de cada artículo, saber por dónde ha pasado, dónde está. Es la base de la trazabilidad. Y es tan importante que en sectores como el de la alimentación es totalmente obligatorio. Y subimos un nivel más en cuanto a seguridad. Cuando hablamos de transportar mercancías peligrosas por carretera, la referencia es el ADR. Se trata de un acuerdo europeo que te dice con pelos y señales cómo tiene que ser el embalaje, qué códigos usar y qué símbolos de peligro poner. Aquí no hay margen de error. La seguridad de las personas y del medio ambiente es lo primero, y punto. Fijaos, esta tabla lo resume todo de maravilla. Por un lado, ISO 780, que nos dice cómo mover el paquete. Por otro, GS1, que nos dice qué es y nos permite seguirlo. Y finalmente, ADR, que nos alerta de los peligros si los hay. Cada norma tiene su función, su terreno de juego, y todas juntas hacen que el sistema funcione a la perfección. Pero claro, la historia del envase no acaba cuando llega a su destino. ¿Qué pasa después? Pues que hay que gestionar los residuos, y la ley obliga a ello. Básicamente hay dos grandes vías.
Por un lado, está el sistema de depósito y retorno, para los envases que se pueden reutilizar. Y por otro, el famoso SIG, o Sistema Integrado de Gestión. Aquí, empresas como Ecoembes se ocupan de gestionar todos esos envases de un solo uso y lo financian con una cuota que pagan las empresas que los ponen en el mercado. Así que ya vemos que la ley se ocupa de lo que pasa con el envase al final de su vida. Pero la tecnología está transformando por completo su vida activa. Vamos a ver cómo el embalaje deja de ser solo un objeto físico para convertirse en un dato con patas, un protagonista digital en toda la cadena de suministro. Y aquí es donde entra en juego todo un ecosistema de sistemas de información. Pensemos en el ERP como el cerebro de la empresa, el que lo planifica todo. Luego el WMS sería el jefe del almacén, el que sabe dónde está cada cosa. Y el TMS es como el navegador GPS inteligente que optimiza las rutas. Y para conectar todo esto tenemos el EDI, que es como el correo automático entre sistemas, y el RFID que identifica los paquetes sin tocarlos. Lo importante es que todo esto está conectado. Y para que se vea claro, vamos a seguir el viaje de un palé. Imaginaos, el palé, con su etiqueta RFID, entra por la puerta del almacén. ¡Pum! Se lee automáticamente, sin que nadie haga nada. En ese mismo instante, el sistema del almacén, el VMS, le dice al cerebro de la empresa, el ERP, «Oye, que esto ya está aquí». El inventario se actualiza al segundo y, para rematar, el sistema manda un mensaje automático al cliente, vía EDI, para decirle «Tu mercancía ha llegado». Todo pasa en un abrir y cerrar de ojos, conectado y en tiempo real. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a echar un vistazo al futuro. ¿Hacia dónde va todo esto? Pues está claro que el papel del embalaje sigue evolucionando, sobre todo por los grandes retos que tenemos encima de la mesa, como la sostenibilidad o la llamada economía circular. A modo de resumen, quedémonos con las ideas principales. Primero, el embalaje ha pasado de ser un simple protector a un centro de información y, cada vez más, de sostenibilidad. Segundo, elegirlo bien es un arte, un equilibrio entre proteger, cumplir la ley y no dañar el planeta. Tercero, sin etiquetas estándar como la ISO o la GS1, el comercio global simplemente no funcionaría. Y cuarto, gracias a la tecnología, cada paquete es una pieza activa e inteligente dentro de la cadena de suministro. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Con esto de la economía circular, donde todo tiene que volver y reutilizarse, ¿llegará un día en que el viaje de vuelta del envase sea incluso más importante que el de ida? Es una idea para darle vueltas, porque sin duda va a marcar el futuro de la logística. Muchísimas gracias por habernos acompañado.